Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, público presente. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestro taller y vamos a hablar sobre la sesión 2, lo cual vamos a ver un pequeño video introductorio sobre la violencia familiar. También vamos a ver sobre las fases, en este caso, de la violencia familiar. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente Un momento, está cargando. Espero que sepan comprender que como estamos en tiempo de pandemia, a veces la virtualidad nos juega una mala pasada, ¿no? Y en esta oportunidad es el internet. Bien, damos unos segundos para que termine este pequeño video, ya está por culminar este video, para que así ya podamos seguir con nuestro segundo paso. Mientras termina de cargar el video, tenemos que tener en cuenta que la violencia familiar
viene desde casa. La violencia familiar es un mal que, valga la redundancia, nos hace mucho daño. Es un mal que nos deja cicatrices. Es un mal que nos va formando, en este caso, patrones, por lo cual Ser nuestra continuamos personalidad, con el video. es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Bien, hemos culminado el video introductorio sobre la violencia familiar. Vamos a continuar en esta oportunidad con nuestra sesión. Vamos a hablar sobre la fase de la violencia familiar, lo cual he preparado una PPT para así darles en este caso, a conocer. Bien, vamos a hablar sobre la fase de la violencia familiar. Bien, donde podemos encontrar lo que son en tensión, en luna de miel y la explosión. Vamos a hablar sobre la acumulación de tensión. Es la fase más difícil de identificar. Su elemento principal es la violencia psicológica, en la cual el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia, frustración, insulta, aísla y critica, humilla, responsabiliza de todo y responsabiliza su estado de ánimo. También es celoso, deja de hablar, discute, no te permite incluso hablar. El agresor no permite hablar, en este caso, a su víctima, ¿no? Entre otras cosas. Estas circunstancias, en muchas circunstancias la mujer suele justificar la conducta agresivas con frases como yo lo provoqué o me cela porque me quiere, y eso incluso se da hacia los mismos niños. Por ejemplo, a veces los padres insultan, eh, hasta te golpean, quiero lo mejor para ti y a veces no es así, no es correcto tener ese tipo de violencia. Vamos a pasar a otro estallido de la violencia. Es el resultado de la tensión acumulada. Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor y descarga sus tensiones. Después del incidente violento, es posible que el mismo agresor cura las lesiones de su víctima y la lleve al hospital argumentando fue un accidente. También vamos a hablar sobre la luna de miel. Esta fase se inicia un periodo de reconciliación. El agresor muestra arrepentimiento, no por el hecho de haber estallado, sino por haberse excedido de la manera de hacerlo. Pide disculpas y promete que el incidente no volverá a suceder. Y muy bien sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ya hay una violencia, ya hay una familia, parejas dañadas, desquebrantadas, lo cual si no reciben ayuda adecuada, van a seguir. Hoy te pego, te pido disculpas, mañana va a volver a pasar lo mismo. Bien, tras varias repeticiones, y es un ciclo que se va a ir repitiendo. Hoy te pego, como dije hace un momento, y discúlpame, no voy a volver a hacer, y mañana por algo que no me guste, voy a explotar, te voy a pegar, te voy a insultar y después discúlpame. Y entonces es un ciclo que se va a repetir. Bien, de ahí viene la fase de la reconciliación y la fase de la reconciliación va desapareciendo. Por lo mismo que se va repitiendo el ciclo, mm, todo va girando, es como un círculo. Bien, entonces pasemos a hablar sobre los centros de emergencia.
sobre los programas de apoyo que hay. Uno de ellos es el Centro de Emergencia Mujer. Los centros de emergencia mujer son servicios gratuitos y especializados de atención multidisciplinaria para personas afectadas por violencia familiar y sexual. Brindan orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica, apoyo social. Asimismo, realiza labor de preventiva promocional dentro de su ámbito de responsabilidad. Es muy bueno que hayan existido estos centros de ayuda, estos centros de apoyo, para así las mujeres cada día nos vamos llenando de valor, vamos llenando de valentía para poder seguir salir a exponer nuestros casos, a ayudar. También tenemos en este caso, la Programación Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar Aurora. Tiene como finalidad diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones políticas de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar, sexual, contribuyendo así a la mejora de la calidad de la vida de la población. En su identidad es estrictamente elaborada, diseñada por el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables. Tenemos las líneas de asistencia, la cual existe en la línea 100. Es implementada por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Actualmente es atendida por todas las 24 horas de lunes a domingos, incluso hasta feriados. Tenemos también el chat 100, es un medio virtual de atención personalizada al ciudadano, al que se le brinda la asesoría para brindar y enfrentar situaciones de violencia familiar, sexual. La atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. Bueno, algo para terminar y culminar con esta sesión. La violencia, venga de donde venga, no es bueno. Pidamos ayuda y no callemos. Muchas gracias.